Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Miranda, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy vamos a hacer un resumen de la clase del día martes, en donde tuvimos una pequeña evaluación acerca de la clasificación de vehículos por medio del TPDA. Después de eso continuamos con la clase que fue eh, en general con conceptos de proyectos viales. ¿Qué es un proyecto vial? Un proyecto se considera desde la concepción hasta la finalización de la carretera, abarcando trabajos de tanto como en campo como en oficina. Antes de realizar un diseño se tiene que realizar un estudio de factibilidad para evaluar todos los pro y los contra y mediante eso justificar costos y poder generar un proyecto en sí. El diseño debe considerar aspectos técnicos, económicos, siguiendo un flujograma de actividades estructurado. Cuando hacemos referencia a un flujograma de actividades, estamos haciendo énfasis en todas las actividades productivas, ya sea desde dónde hasta dónde se va a proyectar la vía, cuáles son los beneficios que se llega a tener si es que la vía se da y otros aspectos. Se requiere un equipo multidisciplinario en el diseño de proyecto, no solo se tiene en cuenta un ingeniero civil, también se tiene que tener en cuenta economistas, arquitectos y otros profesionales en el área, los cuales trabajando de la mano son lo que dan al levante del proyecto, por así decirlo. Después tenemos las etapas de los proyectos viales que se dividen en estas seis. La primera es la exploración o reconocimiento del terreno, la cual ya habíamos hablado con anterioridad y es la primera clase que tuvimos con ingeniera, la cual nos mencionó que nosotros antes de ir a realizar un diseño o antes de entrar a un proyecto como ingeniero civil tenemos que realizar un reconocimiento o exploración del terreno, en donde se va básicamente a tomar en cuenta todos los aspectos. En el caso de que la vía esté ya hecha, tenemos que tomar como que los aspectos más críticos en sí, por ejemplo, baches, que no estén puestas las señaléticas o que tal vez no tenga un desfogue de agua lluvia, todos esos aspectos en el caso de una vía ya hecha. En el caso de ser una vía a estrenarse, por así decirlo, tenemos que tener en cuenta todo lo que es relacionado al suelo, la ubicación geográfica en sí, para poder nosotros tener como que un punto desde donde partir. Después tenemos la formulación de alternativas de trazado, la cual es tenemos un plano en general, o sea, ya nosotros consideramos que la vía va a partir de un punto y va a tener un destino. Entonces tenemos que tener en cuenta, no siempre podríamos decir que la vía va a ser eh, recta, por así decirlo. Entonces, si nosotros vemos que tal vez estamos haciendo una vía proyectada para que va a cruzar por medio del callejón interandino, por así decirlo, entonces vamos a tener presencia de curvas. Entonces, igual tener en cuenta los aspectos relacionados con la elevación. Todo eso nos va a permitir a nosotros como ingenieros proponer el diseño del trazado. Entonces nosotros no vamos a decir solo que la vía esté recta, sino que nosotros vamos a proponer tal vez que ya que existe cierta elevación, vamos a realizar un tipo de curva o tal vez sería más recomendable hacer un túnel, aunque sea más costoso, pero en sí de eso se trata la formulación de alternativas de trazado, tener varias ideas que, como mencioné anteriormente, comiencen a partir del punto A y terminen en el punto B, que es el destino. Pero no solo quedándonos con una opción, sino teniendo varias. Después de ya nosotros establecer y poner sobre la mesa los diferentes tipos de propuestas de trazado, vamos a tener la parte de selección de ruta, que es donde ya intervienen los demás participantes del proyecto, como son los economistas, los arquitectos, los cuales en conjunto vamos a decidir cuál es la opción más
más asequible, por así decirlo. De ahí tenemos el trazado preliminar, que ya después de haber escogido la ruta vamos a comenzar a revisar el plano en sí, donde vamos a comenzar a trazar el diseño en general. Después tenemos el enfoque del diseño, donde ya se enfoca directamente a proponer y quedar en total acuerdo mutuo con todos los miembros del proyecto, el diseño general. Y después ya comenzamos con la última parte, que es la localización o el replanteo en el caso de que sea necesario. Dos puntos importantes de los anteriores son la selección del diseño preliminar de rutas. El proceso de selección y diseño preliminar siempre se va a determinar por varios aspectos, pero los más importantes son los técnicos, económicos, ambientales y sociales. Normalmente el que más debería pesar es el económico, por así decirlo, o el social incluso, aunque también el ambiental, debido a que es necesario como que en el proyecto es necesario que exista un ingeniero ambiental, ya que a veces en algunas obras es como que no lo toman en cuenta, pero sí es necesario debido a que pueden presentarse diferentes factores climáticos o externos ajenos a lo que es la construcción que pueden influir directamente con la construcción de la misma. Entonces, el ambiental es un aspecto súper importante. El técnico no es tanto por lo que ya está como que sobresaturado la parte técnica, ya que existen suficientes ingenieros, arquitectos que tienen como que esa parte completa. Entonces, después, al momento de realizar un prediseño, nosotros tenemos que todo hacerlo mediante un agente regulador. En el caso de todo lo que es ambiental y social, tenemos que nosotros regularnos al agente que es el MAE, que es el Ministerio de Ambiente ecuatoriano, que es quien aprueba todas estas propuestas. Para la selección de ruta, nosotros tenemos que tener el concepto claro de qué es una ruta. Una ruta es una franja de terreno de ancho variable que conecta dos puntos extremos y pasa por puntos intermedios obligados y definidos por razones técnicas, económicas, sociales y políticas. Como dije anteriormente, no solo, aparte de nosotros ya tener seleccionado el inicio de la ruta y su destino, tenemos que tener en cuenta los puntos intermedios, los cuales son la conexión, qué tipo de, qué tipo de actividad económica se presenta en la zona donde vamos a realizar el diseño, si lo vamos a afectar, no lo vamos a afectar, tal vez podamos pasar por un área protegida, entonces es más difícil que se pueda aprobar la, la realización del diseño. Todos estos aspectos tienen que tener en cuenta antes de hacer una selección de rutas, teniendo en cuenta ya las nosotros mencionadas anteriormente. Los puntos obligatorios incluyen las poblaciones, áreas productivas, puertos, puntos geográficos como valles o depresiones, que fue lo que mencioné anteriormente. Es muy importante tener en cuenta que exista elevación o que tal vez necesitamos aplicar una curva o que tal vez nosotros estamos pasando por un área protegida o que sea un punto estratégico específico. Entonces, esos puntos son súper obligatorios en lo que es el análisis antes de nosotros seleccionar una ruta. Y los puntos secundarios son, por ejemplo, interconexiones entre calles o zonas estables que no requieren un relleno o una salida de tierra, ¿no? Entonces eso es muy importante. Pero los puntos obligatorios son los que más influyen en la construcción de la vía. Y eso es el resumen de la clase del día martes.